Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Buenos días a todos. Y bueno, ayer hablábamos de estas luchas que todos nosotros tenemos y hablábamos sobre las luchas que dieron Moisés, David y todos. Y para pasar esta lucha, pues necesitamos algo que es fundamental. Ayer dijimos que es la fortaleza. La fortaleza para precisamente pasar estas dificultades. Les comparto un testimonio. Él escribió 2 libros. En español no los he visto, en inglés sí. Es un sacerdote jesuita que tiene un apellido, no sé, creo que él era polaco, me parece. Ciszek. Walter Ciszek. Y él, bueno, se va a Rusia porque llega un momento en que le piden sacerdotes allá en la Rusia comunista y él decide irse allá y lo detienen y él describe las prisiones allá en Siberia y él, digámoslo así, falló. Él pues fue sometido a una serie de torturas, interrogatorios y tras interrogatorios y él escribe lo siguiente: mi voluntad había fallado, había demostrado estar lejos del hombre que pensaba que era. Me había dejado vencer por el miedo, las amenazas, el pensamiento de la muerte. No reparé en reproches a Dios. ¿Por qué me había fallado en el momento crítico? ¿Por qué no había sostenido mi fuerza y mi valor? ¿Por qué no me había inspirado para hablar con atrevimiento?
¿Por qué no me había protegido con su gracia del miedo de la muerte? ¿Por qué? Porque ayer veíamos, digámoslo así, la parte bonita, la victoria, pero también hay que ver también otra parte bonita, que es la derrota. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Cuando las cosas te salen como has pensado y cuando las cosas te salen como no has pensado. Y hay veces que tenemos estas preguntas que le hacemos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaste? Salimos de un retiro con impulso, con vigor, con fuerza. Y puede ser que a los 2 días, a los 3 días estemos repitiendo lo mismo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me dejaste? Y es algo que este padre nos enseña. Él llegó a comprenderse a sí mismo. Qué importante. Dice Tomás de Kempis, es el de la imitación de Cristo. Sin el conocimiento de quiénes somos nosotros, no vamos a llegar a la santidad. Sin saber quiénes somos nosotros, no vamos a llegar a la santidad. Ahora Juan irá a introducir un tema, pero simplemente adelanto algo. En todo hay que poner límites. Límites a los demás y límites también a uno mismo. Uno no puede hacer todo. Uno no puede ver todo. Uno no puede probar todo. Uno no puede tocar todo. Uno no puede estar saliendo a todo ahora. No. Hay que conocerse a sí mismo. San Francisco de Sales, este santo a mí me apasiona porque en algunos aspectos me asemejo a él, pero no en la santidad, sino en su impaciencia. En Annecy, en Francia, en Annecy, está la mesa donde él ponía las uñas y quedaron marcadas las uñas. Y era un hombre colérico, era un hombre colérico, era un obispo. Y bueno, los obispos a veces hablan duro, hablan fuerte, pero era un hombre colérico. Y es el maestro de la bondad, porque llegó a conocerse. Y hay un libro que le recomiendo de él, El Tratado de la Verdadera, del Amor a Dios, la Filoteia. Lean ese libro, me imagino que se puede descargar Se encuentra online. en PDF. Sí, sí, yo sí creo. El En tratado, el PDF sí. tratado del amor de Dios. Sí, Filotea, la Filotea. Y este sacerdote, llega a una comprensión de sí mismo y esto le va a hacer cambiar la vida. Llegó a darse cuenta de que había enfocado su arresto, los interrogatorios, como había hecho con todo lo demás en su vida, como una competencia de fuerza de voluntad y una prueba de sus propios poderes y fuerza. Y San Pablo nos va a dar el criterio. Cuando soy débil es que soy fuerte. Cuando nosotros nos creemos que podemos hacerlo todo, mirarlo todo, estar en todo lugar, ahí caemos. Cuando somos débiles, reconocemos que no puedo estar en todo lugar. Yo les comparto hasta hoy día, en mi época, porque hoy día creo que ha cambiado Bogotá, creo que ahora es el Parque La 93. En mi época el Parque La 93 no existía, existía la 85. La 85 que no se llamaba en ese momento la zona rosa ni nada de esas cosas, sino la 85. Pero yo no
puedo ir a la 85. No, yo no voy a la 85, ni solo, ni acompañado, ni nada. Uno no puede ir a todo lado. Uno no puede estar viendo todo porque, ay, ¿qué tiene? Pues tiene mucho. Porque eso tiene el evangelio de hoy, la cizaña. La cizaña genera una toxina que mata el trigo. Tienes la cizaña. Y este sacerdote llegó a darse cuenta que no eran los soviéticos quienes estaban compitiendo con él, sino que era Dios. Y no era su fortaleza física y fuerza de voluntad que estaban siendo probadas, sino que era su confianza en Dios la que había sido puesta a prueba. La fortaleza, dice Santa Teresita del Niño Jesús, en la vida cristiana, los que son valientes huyen. Se necesita mucha fortaleza para decir no. No al pecado, no al mundo, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los enemigos que tenemos. Hay veces que pensamos que los enemigos son el demonio. Es uno de los enemigos. En el Foyer Charité aquí hubo un retiro de sacerdotes y en alguna ocasión un sacerdote se levantó y dijo, tuve esta mañana una batalla contra el demonio. Y todos, ¿cómo fue eso? Sí, ahorita en la mañana tuve una batalla contra el demonio. Yo quería levantarme a las 6 de la mañana a orar y el demonio, no. Y yo, sí, me voy a levantar a las 6 de la mañana a orar y el demonio, no, qué batalla. Y todos nosotros, ¿y qué le pasó, padre? Este padre dice, logré vencerlo a las 11 de la mañana. Había logrado vencer el demonio a las 11 de la mañana. Quería levantarse a las 6 de la mañana y lo venció a las 11 de la mañana. Tenemos no solamente el enemigo que es el demonio, tenemos el mundo y la carne. Son enemigos del alma. No es solamente el demonio. Ah, es que el demonio me hizo esto, el demonio me hizo aquello. Es el mundo, pero también es la carne. Y aquí la renovación carismática, el padre Emiliano de Tardif dice que la renovación carismática es una renovación en la vida de oración, una renovación en nuestra relación con Dios, una renovación en nuestra fe. Y la renovación carismática tiene como, o se enfoca, digámoslo así, a como en 4 áreas. Una es sanar la enfermedad de la debilidad contra el pecado. Porque el pecado, cada pecado que cometemos nos debilita nuestra fuerza de voluntad. Cada pecado que uno cometa, uno no comienza por lo grande, uno siempre comienza por lo pequeño. Uno comienza comiendo un chocolate después del almuerzo, luego el chocolate después de la comida, luego el chocolate después del desayuno, luego los 2 chocolates después del almuerzo y te volviste diabético, pero no comenzaste por comerte toda la caja de chocolates. Uno no comienza por lo grande, uno comienza por lo pequeño. Y por eso necesitamos esa fortaleza para luchar contra lo pequeño. Miren, los detalles son fundamentales. Los detalles de a qué horas uno se va a acostar, a qué horas uno se va a levantar. Hay veces que pensamos que vacaciones, eso es para acostarse uno tardísimo y levantarse tardísimo. ¿Y por qué no puede ser uno acostarse más temprano y levantarse más temprano? ¿Por qué? Los detalles son fundamentales. Arreglar el cuarto, tender la cama. Eso es fundamental, fundamental. Yo no sabía nada de estas cosas, les comparto. Yo aprendí esto
cuando estuve aquí en el foyer como laico, miembro de la comunidad, inclusive aquí hay una anécdota sobre eso porque yo no tenía y no sé cocinar. Y una vez vi a un miembro del foyer que llevaba en la cocina una olla con agua, llena de agua, y le dije, ¿qué va a hacer con eso? Me dijo, sopa. Le dije, ¿va a hacer sopa con agua? Me dijo, sí, ¿cómo quiere que la haga? Le dije, pues no sé, pero yo no me voy a comer eso, yo no voy a tomar nunca una sopa así aguada. Yo pensé que era el caldo Nor, que uno abría el sobrecito de Nor y ahí le salía ya la sopa. Y los detalles son fundamentales. Dice San Agustín, cuida el orden y el orden te cuidará. Cuida el orden y el orden te cuidará. Puedes, puedes mirar, por ejemplo, Internet. Uno no puede estar mirando Internet a toda hora, en todo momento. A mí, yo tengo programa en Radio María, escribo en un portal de Internet, me encantan las redes sociales, el programa Radio María está ahí por YouTube, lo mando así virtualmente, hago TikToks, la vez pasada me hicieron una entrevista de mis TikToks, por mis TikToks, ni siquiera por lo que hablo, sino por mis TikToks. Bueno, bendito sea el Señor. Pero mi director espiritual me dice, cuando usted entre al Internet, ponga cuánto tiempo va a estar en el Internet, qué páginas va a visitar y qué es lo que va a buscar. Punto. 1 hora en el Internet, listo, apago el Internet. En la noche, el Internet no es tu amigo. En la noche, el celular, la tableta, bueno, el computador portátil no es tu amigo. Y esos detalles vienen de un conocimiento de nosotros, un autoconocimiento. Entonces la renovación la carismática viene a fortalecer con la ayuda del Espíritu Santo la debilidad frente al pecado. En segundo lugar, viene a sanar enfermedades espirituales que son, digámoslo, 4: el odio, los complejos, el resentimiento, el miedo. En tercer lugar, la enfermedad física. Y en cuarto lugar, contra el demonio. La batalla contra el demonio. Y en este sentido, Juan nos va a hablar sobre sanar las emociones. Es algo fundamental, fundamental. Todos nosotros, y esto lo comparto desde la teología del cuerpo, los sentimientos no son malos, no son malos. No reprimas tus sentimientos. Hay dos grandes peligros con esto de los sentimientos. Uno, reprimirlos. No puedo sentir, pero ¿cómo no voy a sentir si estoy sintiendo? Una vez fui donde un médico y me dijo, usted está muy nervioso. Le dije, pues sí. ¿Y qué hago, doctor? Me dijo, pues no sea tan nervioso. No, si estoy siendo nervioso, no lo reprimas. Y el otro extremo es darle una total libertad para que nos dominen los sentimientos y las emociones. Son los dos extremos y la virtud está en el medio. Y por eso vamos a pedir esta ayuda del Espíritu Santo para sanar nuestras emociones. Juan, si le puedes habilitar el micrófono, Tomás, a Juan, para hablar sobre la sanación de las emociones. Listo, yo creo que allí ya me escuchan, ¿no? Bueno, quiero desearles un saludo en el Señor. Nuevamente es una alegría estar por aquí, continuando con nuestro retiro.
Y bien lo decía el padre, hablemos un poco sobre las emociones. Y el padre, pues, la introducción que dio es bastante acertada y creo que es lo único. Las emociones no son malas, el sentir no está mal, somos seres humanos y sentimos. Pero muchas veces creemos que el sentir se estigmatiza entre las emociones me llevan a mí al mal. Y lo que decía el padre es cierto, el punto medio, la justa medida que nos menciona el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero bueno, ¿qué significa eso de hablar de emociones en la Biblia? En la Biblia hablar de emociones comprende el todo de nosotros o del interior de nosotros, el todo a nivel, más que todo, hablar del corazón en la Biblia comprende ese todo emocional que hay en nosotros los seres humanos. Decir el corazón es tocar el interior del hombre en su totalidad y recordemos que las emociones no se pueden desligar de nuestra vida. Entonces, es importante mirar las emociones como algo que está en nosotros, como algo que es de nosotros, es tuyo y es mío. Pero también en este mismo aspecto tendríamos que mirar cómo podemos nosotros controlar esas emociones. Para que esas emociones que muchas veces pueden ser enfermizas, pueden ser dañinas, sean unas emociones sanas, sean unas emociones de acuerdo al ideal emocional que debemos tener como seres humanos. Voy a traerles, como me gusta siempre, traerles ejemplos y vamos a mirar qué ejemplo hay acorde al ideal emocional del ser humano. Como primer ejemplo, quisiera, pues yo les pido que anoten las citas bíblicas y luego ya en el momento del día que puedan meditarlas, las tengan presentes en su oración. Está el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 35. ¿Qué nos dice este pasaje bíblico? Es el pasaje donde Jesús llora literalmente frente a la tumba de Lázaro. Llora a su amigo. Tenemos un Jesús que es el mismo Jesús que enseña, que viene de hacer obras, que viene de hacer prodigios, signos visibles de la presencia de Dios. Y vemos cómo Jesús, recordemos esto que es importante, verdadero Dios y verdadero hombre. No podemos desligar la una de la otra. Jesús es Dios, pero Jesús también es humano, es hombre. Y la humanidad de Jesús resalta en este pasaje de una manera impresionante, porque yo le invito a que usted se imagine, el mismo Jesús que levanta muertos, paralíticos, que sana leprosos, que sana ciegos, que ha liberado a personas oprimidas por el demonio, es el mismo Jesús que frente a la tumba de su amigo Lázaro derrama lágrimas. Derrama lágrimas. Jesús llora. Estamos viendo un Jesús completamente emocional, no emocionalista, porque son cosas diferentes. El ser emocional y el ser emocionalista, es decir, darnos al emocionalismo. Lo que decía el padre, perder el control frente a las emociones. De pronto, si algún psicólogo acá tendrá conocimiento del control de impulsos. Imagínense donde nosotros no controláramos cada vez que a nosotros nos incomoda algo y nos da rabia. Usted, si tuviera una AK-47 en sus manos, le repartiría tiros a todo el mundo. ¡Qué miedo! Vamos a continuar viendo ejemplos donde este ideal del hombre emocional nos los presenta la palabra. También miremos la cita bíblica de Lucas 13:34. Es la cita bíblica que habla sobre el Jesús que siente, que experimenta en su corazón por la situación de Jerusalén. Jesús, por así decirlo, tiene ese sentimiento de compasión dentro de sí por lo que está pasando con Jerusalén. Miremos también otro ejemplo, Mateo 19:14, donde Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí. Jesús es afectuoso con los niños. Jesús ama a los niños. Jesús manifiesta el amor que siente por estos pequeños. Miremos también Mateo 9:36, donde Jesús se compadece de las ovejas que andan por allí como sin pastor. Imagínense las ovejas por allá perdidas y entonces las ovejas, Jesús tratando de buscarlas y Jesús se preocupa por las ovejas que no encuentran norte y que andan vagando sin rumbo.
Y por último, este ejemplo también que es quizá uno de los ejemplos más hermosos que hay en la palabra, está en Marcos 14:34, y es donde Jesús siente pavor, miedo antes de la pasión. Dice el texto bíblico que su sudor era como de gotas de sangre. Imagínese lo espeso de ese sudor. Imagínese la tensión o ese momento, la tristeza que Jesús sentía. La frase que Jesús lanza en ese momento es: Señor, aparta este cáliz de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es algo que nos presenta de que nosotros que somos seguidores, que somos discípulos de Cristo, en este plano emocional, estamos llamados siempre como discípulos a ser como el maestro. Por lo tanto, nosotros no podemos creer que nuestro discipulado, que nuestra experiencia de Dios es algo ajeno al plano emocional que como seres humanos tenemos. Ejemplo de ello tenemos a nuestro Dios, que nos presenta cómo Él siente en carne propia tristeza, dolor, incluso, imagínense el momento donde Jesús es aprehendido por los soldados romanos y sus discípulos se van, lo dejan solo. Ese momento de soledad, o incluso el momento donde Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? El momento de la cruz es un momento donde Jesús no nos quiere dar a entender que el Padre se ha olvidado de su Hijo. Nos quiere dar a entender que la humanidad de Jesús está presente aún en medio de tanta divinidad, aún de tanta sublimidad como es la entrega de su vida misma en la cruz. Entonces, queridos hermanos, miremos entonces cómo Jesús nos enseña, primero, que tiene emociones, pero segundo, que las sabe controlar, que sabe dirigirlas, satelizarlas, que sabe direccionarlas hacia emociones completamente sanas. Por acá preguntan: ¿cómo podemos ayudar desde nuestra espiritualidad a las personas que son depresivas o que se dejan dominar del mal genio? Bueno, no se me adelanten que pues, ya tenemos la solución. Ya le respondemos a Julián. Sigo diciéndoles que Jesús nos presenta de que no es un ser ajeno a lo que nosotros sentimos. De hecho, cierto día en el seminario yo le preguntaba al psicólogo, bueno, más bien él me preguntaba: ¿tú sabes por qué Jesús quiso hacerse humano? Y yo me quedé como que nunca me había hecho esa pregunta. Y entonces él viene y me responde: porque Jesús encontró tanta grandeza en el ser humano que quiso experimentar lo que el ser humano vivía. ¿Ustedes se imaginan eso? Nosotros muchas veces deseamos separar nuestra humanidad de la espiritualidad, porque queremos una vida fácil en cuanto a lo espiritual. Queremos no pecar más para ser santos, pero no es más que una posición acomodada y, perdónenme la expresión, un poco mediocre, porque nosotros queremos quitar algo que es propio de nosotros para poder seguramente ser perfectos. Y es algo que está marcado por el orgullo, porque nos cuesta entonces muchas veces doblar rodillas, hacer renuncias, tener una vida íntima con Dios, cultivar la experiencia de fe y asimismo luchar contra el pecado, contra los enemigos del alma que el Padre nos mencionaba. Entonces nos damos cuenta de que Jesús viene a ser humano porque encontró grandeza en nosotros. Desde ya tenemos que cambiar entonces como ese chip que nos lleva a pensar que la humanidad es algo enemigo de la espiritualidad. Muchos filósofos hablaban del cuerpo como cárcel del alma, ¿no? De ver como esto corpóreo que te incita a pecar y que el alma está allí como que enclaustrada, como que enjaulada y que no siente libertad. No, Jesús viene a mostrarnos que el hombre es libre siempre y cuando pueda saber manejar unas emociones sanas. Y esto nos lleva al plano también, que era un tema también que teníamos por allí, pero vamos a ligarlo, ¿no? Las emociones sanas te llevan a ti a tener relaciones interpersonales sanas. Relaciones interpersonales que te ayudan a crecer y que ayudan a crecer a aquel que se acerca a ti. Entonces, miremos ahora otro aspecto interesante de las emociones. San Agustín viene a decir algo importante. Quiero que esta frase se te quede en tu corazón y en tu mente. Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar te enseña a que hagas cuanto puedes y a que pidas lo que no puedes. Te enseña a que hagas cuanto puedes y a que pidas aquello que no puedes.
¿Por qué les digo eso? Porque vamos a ir respondiendo un poco la pregunta de Juliana, y es que muchos de nosotros, de pronto aquí me ven risueño, pero una de las primeras cosas que Dios comenzó a hacer en mí y sigue haciendo en mí fue trabajar en mi temperamento. Yo era y en muchos momentos de mi vida sigo siendo un poco amargado, un poco iracundo, impaciente, así no lo parezca. Pero la obra de Dios en nuestra vida parte de un transformar del corazón que muchos de nosotros decimos, oye, yo cómo era y pues tengo algo de eso todavía porque tengo que trabajar, pero cómo era yo de impaciente, de amargado, de tóxico, que utilizan esa palabra mucho hoy, que incluso hasta yo me cansaba de mí mismo, la expresión como que hoy no me soporto ni siquiera yo mismo. El mal genio, muchas veces ese temperamento fuerte, esas personas depresivas, creen que eso está adherido a su personalidad, creen que tienen que vivir con eso, creen que tienen que estar esclavizados a eso, porque entonces dicen yo soy así, pues yo no cambio, mi temperamento es este. Otra cuña, otra perla, otro tesoro aquí, tu carácter no es fuerte porque seas iracundo, antes bien tienes un carácter bastante débil, diría yo, bastante endeble, porque no lo controlas. El carácter fuerte es aquel carácter equilibrado, aquel carácter que puede dominarse. Ahora bien, ¿por qué San Agustín nos viene a decir esto? Porque muchas veces nosotros creemos que son cosas imposibles de cambiar. Que tú y yo tenemos un temperamento que ni siquiera Dios, que diciendo Lucas 1:37, nada es imposible para Dios, creemos que hasta nuestro temperamento es imposible para Dios. Oye, Dios levantó paralíticos, Dios sanó a muchos leprosos, Dios levantó, literalmente restableció de la muerte a la vida a muchas personas. Y los santos, incluso tenemos santos que también siguieron, se acogieron a la palabra donde Jesús dice, y ustedes harán cosas mayores. Tenemos ejemplos de santos que evidencian el poder de Dios en milagros, en muchas obras, y a nosotros se nos mete a la mente la tonta idea, perdónenme que se los diga así, pero es una tontería que se nos mete a la mente de que nuestra depresión, nuestro temperamento, nuestra enfermedad emocional no puede ser trabajada por Dios. Cuando veas que eso pasa, mira lo que dice San Agustín. Dios te enseña que hagas cuanto puedes. Trabaja en ti. Trabaja en ti. Trabaja en tu humanidad. Trabaja en tu conversión. Trabaja en el diario vivir. Y cuando no puedas, y a lo que no puedas, clama a Dios. Pide a Dios. Pide el auxilio divino, que es la gracia de Dios en el corazón del hombre. Entonces, como les decía, a veces creemos que estas emociones se adhieren tanto a nuestra personalidad que creemos incluso que no son pecado. Y allí también hay un pequeño peligro, porque entonces mi temperamento es un temperamento, por así decirlo, amargado, fuerte o violento. Y yo creo que como es tan natural en mí, pues cuando llega la opción de yo ofender a la otra persona, se convierte en algo tan natural que se me olvida que la rabia accionada hacia la otra persona, el hacer daño con mi rabia, con mi ira, con mi violencia interior, es pecado, porque estoy dañando. ¿Ya? Entonces no podemos caer en esa noción de que nuestras emociones, así estén enfermas, como están tan naturales en nosotros, no pueden ser pecados. Por ejemplo, quisiera también, respondiendo ya a la pregunta de Julián en sí, lo único que puede ayudarnos en este momento a nosotros y en todo lo que tengamos en nuestras emociones se llama Jesucristo. El Padre hablaba de pedir la gracia del Espíritu Santo. Yo creo que todos de pronto en catequesis, ya sea de confirmación o yo no sé, nos hablaban de los frutos del Espíritu Santo. Hay un fruto muy interesante que nos ayuda o nos debe ayudar a nosotros día a día para que nuestra rabia no nos haga prisioneros de palabras que después nos vamos a arrepentir. Está el dominio de sí. Con esta gracia del dominio de sí, le aseguro que usted hará el ejercicio, obviamente habiendo pedido al Espíritu Santo, hará el ejercicio de poder respirar y de poder pensar en lo que va a decir. Porque de pronto en ese momento tienes rabia y puedes creer que eso es lo correcto. Y la rabia te hace creer una persona así como Hulk, fuerte. Pero la rabia, en esos momentos que tú te crees como Hulk, el hombre increíble, la rabia te está engañando.
porque en realidad eres muy débil, tan débil que no eres capaz de controlar lo que vas a decir. Entonces, miremos qué pasa cuando nosotros no tenemos esta gracia del dominio de sí en nuestra vida. Bueno, otra cosa interesante, hablando de esta gracia del Espíritu, nosotros también podemos llegar a creer que pedirle una gracia a Dios es que, como les decía ayer, va a llegar un rayo sobre ti y ese rayo sobre ti te va a dotar de la gracia del dominio de sí y te pone un rótulo aquí en el pecho que dice ya tengo la gracia del dominio de sí. No, cuando tú pides esa gracia, tienes que estar preparado para lo que viene, porque lo que viene son situaciones donde tú vas a tener que colocar en práctica esta gracia. Y el ejercicio de la virtud se crea solamente si tú eres capaz de realizar esa misma acción, ese mismo hábito. Cuando ya se convierte en hábito es porque lo has hecho repetitivamente. Se convierte en virtud porque lo has cultivado. No puedes cultivar una virtud mágicamente. Por ejemplo, lo que decía el padre, yo no puedo pretender levantarme temprano de la noche a la mañana. Yo tengo que trabajar. Por eso San Agustín dice, haz lo que te corresponde, haz lo que tú puedes. Y en lo que no puedas, pídele a Dios. Sucede también y se ubica todo esto para la oración, para nosotros poder renunciar, para nosotros poder entregar resentimientos, odios. Necesitamos entonces crear esa misma tónica, ese mismo hábito, ese mismo ejercicio de virtudes que llaman en la vida espiritual o el fortalecimiento espiritual, pero se realiza con ejercicio espiritual, poco a poco. No puedes esperar tener dominio de sí. Entonces, hoy cogiste rabia, ya mañana tienes dominio de sí. No, se trata de ir cultivando en la paciencia, se trata de ir cultivando en las situaciones que se van presentando. Y entonces, cuando te pase que, yo pedí el dominio de sí y otra vez perdí los estribos y otra vez me equivoqué, y entonces, oye, tienes que trabajar. A veces se nos olvida tener paciencia con nosotros mismos y tenemos paciencia con los demás y Dios tiene paciencia con nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros somos intransigentes contra nosotros mismos y no tenemos la paciencia de vida para entender que estamos en un proceso de crecimiento, que los demás están en proceso de crecimiento y que por ende necesitamos con paciencia ir trabajando? Bueno, ya le había dado muchas largas a la respuesta de la pregunta de Juliana. Ahora sí, Juliana, y para todos, la respuesta para esto, llámese emociones como en el caso de la depresión o el mal genio, hay un solo remedio y se llama Espíritu Santo, se llama amor de Dios, se llama proclamar el señorío de Jesucristo en mi vida y en mis emociones. Se llama darle autoridad y control pleno, total, absoluto, y siga colocando sinónimos de todas las emociones y de nuestra vida, palabras, pensamientos, al Señor. Mientras eso no suceda en nuestra vida, mientras haya emociones o situaciones en nuestra vida en las que Jesucristo no sea el Señor de nuestra vida, no podremos entonces hablar de que estamos manejando en el Señor, en este proceso de fe, nuestras emociones. Y ojo, que nuestras emociones, a diferencia de las de Jesús, muchas veces, en la mayoría de los casos, son emociones enfermas, son emociones utilitaristas, son emociones que manipulan, son emociones que van dañando al otro. ¿Por qué? Porque nuestro interior muchas veces está dañado y nos acercamos a los demás y lo que hacemos es dañar con nuestras emociones. Entonces, queridos hermanos, invitarles a eso, a identificar qué emociones tengo yo que trabajar, que entregarle al Señor, que en este momento que vayamos en este largo día, en la meditación, en las oraciones que tengamos, seguirle pidiendo al Señor su gracia, seguirle pidiendo al Señor y ya no con una mentalidad de que yo soy así, soy iracundo, soy esto y lo otro. Bueno, ahora tienes que agregar a esa frase, a ese reclamo propio, decir, bueno, yo soy así, soy así, soy así, pero el Señor y con la gracia del Señor puedo llegar a ser así. Recordemos que el Padre hablaba de un santo y este santo bastante impaciente, bastante, y si hablamos de un San Pío ni se diga. Y si hablamos de santos, hay santos bravísimos. Por ejemplo, yo aquí traía
al mismo Pedro. Pedro era un hombre primario. Pedro era un hombre que si cogía rabia, recuerden que se habla cuando van a buscar a Jesús para aprenderlo, Pedro va a machetazo y le corta la oreja al soldado. ¿Y Jesús qué le dice? Quien a hierro mata, a hierro morirá. Y recordemos entonces el ejemplo que el padre citaba, los Boanerges, los hijos del trueno, Juan y Santiago. Señor, esos no están con nosotros, que caiga un trueno sobre ellos, que caiga fuego sobre ellos. Y el Señor le dice, calma, ventarrón, calma, calma, que el que no está contra mí está conmigo. Y tenemos al mismo San Pablo, nos dice Tomás, San Pablo persiguió cristianos y consiguió permisos, autorizaciones de puño y letra para poder asesinar cristianos. ¿Y quién es San Pablo? Los escritos quizá más apasionados que hay en las Sagradas Escrituras. Escritos que te hablan a ti de la conversión. Escritos de un hombre que llega a decir, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Con esta charla quería entonces traerles algo sobre el plano de las emociones para que miráramos también este aspecto que muchas veces vamos caminando, pero que muchas veces se nos olvida sanar. Y bueno, era lo que les quería compartir. Le doy la palabra al Padre y seguimos entonces en esta tónica de retiro. Muchas gracias. Bueno, Juan, gracias. Esto de sanar las emociones tiene mucho que ver con nuestras experiencias, con nuestra historia, pero también tiene que ver con todos nosotros tenemos un ADN, que ahí el ADN es como el código genético que nos ha llegado de por qué yo porque soy calvo, porque pues mi papá es calvo y mi abuelito era calvo y no sé si mi tatarabuelo era calvo, pero eso nos llega por el ADN, porque el uno es mono y el otro no es mono, porque el uno es, aunque hoy día las generaciones de hoy día son altísimas, pero bueno, eso tiene todo un componente del ADN y esto es algo que podríamos decir, la renovación carismática nos ayuda mucho, que es la sanación intergeneracional. Y hoy vamos a hacer una sanación intergeneracional porque, miren, en Canadá hay un curso de catequesis muy bueno y allá dan el curso acerca de lo que uno oye y cómo uno lo oye. Aquí en este momento somos 31 personas, estamos 30 maneras diferentes de percibir lo que Juan, lo que Tomás, lo que yo estamos diciendo. Hay cosas, eso se llama una caja de resonancia. En nuestro interior hay veces que hay una caja de resonancia. En alguna ocasión, una hermana religiosa se puso iracunda con otra porque había hecho un gesto. Y la otra había hecho un gesto, pues, natural, normal, pero ese gesto le recordaba a esta hermana un gesto que el papá le hacía. Y no había sanado eso. Viene entonces la importancia de sanar estas emociones que tal vez tenemos desde nuestros antepasados. Yo les comparto algo. En Brasil jugaba voleibol y pues gritaba. Entonces cuando eh, estaba jugando con las personas me preguntaron, ¿por qué grita tanto? Y pues yo iba de pequeño al club con mi papá me llevaba al club a jugar tenis y mi papá pues gritaba jugando tenis. Mi papá gritaba jugando tenis y yo le aprendí, digámoslo así, eso a mi papá cuando sacaba a gritar y eso. Y entonces pues yo aprendí esa reacción. Hay cosas que vienen de nuestros antepasados y vamos a hacer esa oración de sanación
intergeneracional siguiendo los 10 mandamientos. Eso lo iremos a hacer hoy en la tarde o en la noche, depende de lo que nuestro Señor muestre. Que alguien decía, creo que Juliana preguntaba sobre la depresión. Quisiera simplemente complementar algo a lo que Juan dijo. Santo Tomás de Aquino nos da un remedio para la depresión, un remedio conformado por 2 medicinas. La primera es, comienza a hacer obras de caridad, porque eso te ayuda a salir de ti, a pensar en otras personas. Haz obras de caridad. Ayúdale ahí a Tomás a recoger la ropa y a llevar la ropa a, no sé a dónde lo lleva Tomás, pero haz obras de caridad. Y la segunda, dice Santo Tomás de Aquino, el gran Santo Tomás de Aquino, dedicarle por lo menos 10 minutos a orar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y es una fuente de alegría. Dedícale 10 minutos a meditar la palabra de Dios. Esto requiere, ya lo decía Juan, un esfuerzo nuestro. La virtud es este hábito constante que se va dando en nuestras vidas. Yo, ¿por qué tengo el hábito de acostarme a las 10 de la noche y levantarme a las 5:30 de la mañana? Porque ya se creó en mí. ¿Por qué tengo el hábito de leer en la noche? Porque mi papá me enseñó eso a mí desde pequeño. No, yo no me voy a dormir sin antes leer. Necesito, ya es un hábito. Ya lo he ido desarrollando. Y eso se desarrolla con los pequeños detalles. Pero otra cosa son los dones, que los dones vienen a perfeccionar esos hábitos. Las virtudes, hagan de cuenta, es uno ir remando con los remos. Y eso cuesta, ¿no? Eso cuesta. Los dones es la vela, donde tú vas guiado, es por el viento del Espíritu Santo, donde no necesitas hacer mayor esfuerzo. Y San Agustín dice, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Necesitamos ese esfuerzo constante, ese esfuerzo constante. ¿Y cómo llegar a hacer esto? ¿Cómo llegar a hacer esto? La oración. Miren, eso lo dijimos en algún momento. La oración es estar desnudos ante Dios. Les voy a compartir este video para que nos muestra lo que Dios quiere y cuál es nuestra actitud. Vamos a ver este video tomado tal vez es esta historia de este niño que nace con esta deformidad en su rostro y se ponía un casco de astronauta y el papá se lo escondió. Y al final el niño le dice, ¿por qué me escondiste el casco? Y el papá le dice, porque quiero ver tu rostro. Y eso es lo que Dios te dice a ti. Él quiere ver tu rostro, Él quiere conocer tus emociones. Juan decía, y parece que eso es un común denominador en los que seguimos a nuestro Señor, Juan hablaba de la impaciencia, yo hablaba también de la impaciencia, San Francisco de Sales de la impaciencia. El secreto está en dejar ver ese rostro que a veces no nos gusta, pero que a Dios le encanta.
Lo que el papá le dice a ese niño, quiero ver tu rostro. Es lo que Dios te dice a ti y me dice a mí, quiero ver tu rostro. Y esta es la vida de oración. Esta es la vida de oración donde nos exponemos ante Dios y le decimos, Señor, estoy con estas emociones que no sé qué voy a hacer. Estoy que, como decía Juan, ni me aguanto a mí mismo. Estoy con esta emoción de que perdió el Barça y de que ganó el Real Madrid. Estoy con esta emoción, Señor, porque Dios quiere ver tu rostro. Y ninguno de ustedes, ninguno, es una persona ordinaria. Ninguno. Todos son personas extraordinarias. Y le doy gracias a Dios por eso. Hoy en la tarde vamos a sanar esas emociones. Y les quiero, porque como tengo esa formación de abogado, a uno como abogado le enseñan, lo que no se prueba no existe. Marta Robán decía, le decía al padre Umaña cuando el padre Umaña fue a presentarle un libro. Marta le dijo, hay muchos que hablan de Jesús, pero sin probar nada. Ponles este video para que vean que se puede, para que vean que Jesús transforma corazones. Vamos a ver este testimonio. ¿Cómo hago para poner una... No sé por qué no me sale... Tomás. Compartir pantalla, como lo has hecho, ¿no? Sí, espérate, ya, creo que ya. Okay. Espérate. Aquí. C'est très 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 délicat avec les personnes blessées. Il accepte même qu'il ne l'appelle pas par son nom. C'est pour ça que je l'appelle Big Boss. Je vais lui donner un surnom. Pour certaines personnes, des conversions magiques où ils passent dans une machine à laver, ils arrivent tout propres du jour au lendemain. Mais pour moi, ce n'a pas été une conversion magique. J'ai rencontré le Big Boss à travers les êtres humains et j'ai eu le désir de changer ma vie. Moi, je sais que ma vie sans Dieu autrefois, sans le Big Boss, c'était comme un repas où il y avait beaucoup de vinaigre. Et aujourd'hui, ma vie, c'est comme une pâtisserie. Moi, j'ai rencontré Dieu à travers un clochard. Et je ne sais pas quel jour de la semaine c'était, mais ce n'était pas un dimanche. Et il faut arrêter de voir le Dieu du dimanche.
c'est le Dieu de tous les jours. Et le Dieu de tous les jours, il aime ta compétence. Vous êtes compétent dans les caméras et faire les reportages et tout. Ben Dieu, il aime cette compétence. Et il a besoin de cette compétence. Parce qu'à travers ça, il se passe des choses que vous n'imaginerez jamais. Dieu n'est pas au-dessus, Dieu il est à côté d'eux. Et c'est pour ça que les gens intellectualisent Dieu. Ils le cherchent très loin. Et en fin de compte, Dieu il est dans ta vie. Si toi tu es heureux, Dieu est heureux. Si tu es malheureux, Dieu est malheureux. Puisque c'est un père. Tu ne vois jamais un père heureux si son fils est malheureux. Mais pour ça, il va falloir que nous, les croyants, nous donnions envie de croire. Et pas une foi qui fait peur, mais une foi qui fait du bien, Bueno, la última parte se fue el volumen, pero ahí tenían los subtítulos. Es esto lo que hace Dios. Y es ahí donde hay que encontrar a Dios, cada uno al lado ahí. Este hombre, pues toda esa experiencia que él tuvo, quería matar al papá. El objetivo de su vida era matar al papá. Y ahora dice que hay que salir a abrazar a la gente. Dios es capaz de sanar todo. No hay nada que Dios no pueda sanar. Y Dios te espera a ti, como tú estás, para sanarte. Y lo decía él, y esto lo decía la Madre Teresa de Calcuta: entre más uno se acerca a Dios, más uno se acerca al hombre. Porque Dios es tan grande el amor que uno recibe, que no lo puede guardar para sí, lo tiene que compartir, lo tiene que dar. Por eso decíamos, para amar hay que tener un corazón sano. Y de ahí este retiro. Para amar como realmente es amar. Para poder abrazar a los demás, para poder, como él decía, acariciar a los demás. Hay que tener ese corazón sano. Vamos ahora, ya para terminar, a Nicolás, si quieres hacer un canto. Y vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor. Vamos a ponernos en la presencia de Él, como estamos. Como hemos venido escuchando, nuestro Señor, creo que anoche un momento de mucha gracia anoche. Vamos a seguir pidiéndole que llene con su amor. Que venga a transformar esa vida de emociones. Que somos impacientes.
desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Yo estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí.